El encuentro con uno mismo comienza con el encuentro con la sombra. Este es un concepto desarrollado por Carl Jung, el cual se refiere a esa parte oscura e inconsciente de nuestra psique donde escondemos todos esos miedos, traumas e incluso prejuicios y potenciales no desarrollados. En palabras simples, es todo aquello de lo que no somos conscientes, pero que influye en nuestra vida diaria. Son como esos hilos invisibles que mueven nuestras decisiones y nuestras emociones. Explorar la sombra no es sencillo. Es como caminar por un pasaje estrecho, enfrentándonos a esas partes oscuras que nosotros queremos evitar de nosotros mismos. El problema es que si ignoramos estos aspectos, seguimos siendo prisioneros de nuestras propias limitaciones internas. El trabajo con la sombra nos permite conocernos de verdad, nos permite sanar heridas y superar bloqueos y alcanzar esa plenitud psicológica más profunda de la cual podemos ser capaces. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Narea, soy psicólogo clínico especializada en la terapia de pareja y en este video vamos a hablar sobre la sombra. ¿Qué es realmente la sombra? ¿Cómo trabajarla? ¿Cómo identificarla? ¿Y qué herramientas prácticas podemos utilizar para integrarla o hacerla consciente? Este va a ser un viaje desafiante como todos, pero que si nos damos la posibilidad de atravesarlo, tenemos la oportunidad de descubrir quiénes somos realmente y desbloquear nuestro potencial. En términos simples, la sombra viene a ser esa parte oscura de nuestra psique de la que no somos conscientes. Como ocurre con muchos conceptos de Jung, es difícil delimitar realmente qué es la sombra. Pero para definirla me gusta muchísimo utilizar la cita del analista junguiano Robert Johnson, que la describe de la siguiente manera. La sombra es la suma total de todas las cualidades desagradables que nos gustaría ocultar de nosotros mismos y de los demás. Cobardía, pereza, egoísmo, avaricia y así sucesivamente. Representa el lado oscuro del ego, el aspecto de nosotros mismos que no queremos reconocer o confrontar. Pero cuando nos negamos la existencia de la sombra, tiende a volverse más poderosa y a tomar control de nuestra vida. Un punto que no se menciona en esta descripción específica, pero que Jung hacía mucho énfasis constantemente, es que la sombra no es completamente negativa. Y esto es algo que veo muchísimo en diferentes videos o en diferentes artículos escritos por otros psicólogos o um, influencers en las redes sociales que mencionan, le dan esta connotación negativa siempre a la sombra. Pero tenemos que entender que la sombra es un conjunto más grande que solamente cosas negativas. El psicólogo James Hillman lo resume así. Conocer la propia sombra es estar en casa con la oscuridad de uno mismo, donde se guarda la creatividad y los tesoros ocultos. Y es que la sombra no solamente alberga miedos o traumas, sino que también alberga partes de nosotros que hemos reprimido por miedo al rechazo o por diferentes expectativas externas. Y cuando lo vemos de esta manera, llegamos a entender que tal vez en ella se esconden talentos que nunca desarrollamos o alguna parte de nuestra personalidad que seguimos escondiendo simplemente por miedo al que dirán, porque sentimos que no encajan con nuestro entorno. Y al permitirnos integrar la sombra, nos estamos permitiendo descubrir esa parte de nosotros, como añadir esa parte a nuestra personalidad. Claro que en teoría todo esto suena romántico, suena fantástico, pero en la realidad, el proceso de la integración de la sombra es un proceso arduo y lleno de incertidumbres. Jung mismo lo decía, resistimos instintivamente al camino que conduce a la oscuridad y a la incertidumbre. Queremos resultados claros e inequívocos. Olvidamos que estos resultados solo llegan cuando nos aventuramos y emergemos nuevamente de la oscuridad. En fin, el trabajo de la sombra es este camino incierto, este camino oscuro que debemos recorrer para lograr el crecimiento real. Es esa sanación profunda y real de la que tanto habla Jung en sus libros. Y es que al final, imagínate poder estar libre o poder estar menos influenciado por todas esas fuerzas ocultas en tu mente, superar todos esos prejuicios y poder sanar tus debilidades y descubrir tus fortalezas ocultas. El trabajo con la sombra o atravesar este proceso de trabajar con la sombra puede darte una mejor confianza en ti mismo y lo más importante, puede ser un proceso sanador y transformador. Y es que en cierto sentido es como
darte la oportunidad de ver a través de la Matrix, ¿cierto? A través de esas limitaciones que están en tu mente. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el objetivo de trabajar con la sombra no es llegar a ese éxito convencional, ¿cierto? Es de hecho un trabajo que normalmente puede desviarte de los caminos más comunes o tradicionales. Lo vemos muchísimo en los relatos de diferentes personas que han realizado este trabajo con la sombra, en donde dejan sus carreras, dejan sus familias o dejan ese camino tradicional que estaban siguiendo porque descubren que toda la parte que estaban escondiendo de sí mismos los está llevando, les está llamando a un deseo superior que no está alineado con lo que ellos estaban haciendo. Por eso todo este proceso al principio puede llegar a sentirse incómodo, puede llegar a sentirse eh, poco satisfactorio, pero a largo plazo te dará muchísimo más. Y es que de nuevo todo esto Jung lo describe como el proceso de descubrir nuestra alma. Es un trabajo de autoconocimiento que nos hace más completos. Ahora, antes de adentrarnos en cómo podemos trabajar la sombra, creo que algo que debo mencionar es que este crecimiento es único para cada uno de nosotros. Por tanto, cada una de estas herramientas deben de tomarse con pinzas y debes descubrir cómo realmente funciona para ti. Ahora, como psicólogo, eh, y por todo lo que he estudiado el trabajo de Jung, algunas de las técnicas que me parece que tienen como mayor beneficio, una de ellas es el journaling o el registro de sueños. Y es que debemos recordar que en el análisis junguiano se toman muchísimo los sueños. Se toman los sueños como mensajes directos del inconsciente o como pistas sobre aquellos que no está bien o que no vemos en nuestra vida cotidiana. Por eso cada mañana al despertar puedes anotar tus sueños con mayor detalle, anotando cada una de las cosas que recuerdes. Y es que detalles pequeños que a veces no nos parecen necesarios, con el tiempo nos van a mostrar patrones o de diferentes secretos que tenemos en nuestro inconsciente. La segunda técnica que te puede ayudar muchísimo al trabajo con la sombra es el reconocer las proyecciones. Y es que la sombra también se manifiesta en la forma en la que percibimos a los demás. Jung decía que lo que nos irrita del otro es con frecuencia un reflejo de lo que nos irrita de nosotros mismos. Por tanto, una práctica útil es cada vez que te encuentres en una situación que te incomoda o encuentras una acción de otro que te incomoda muchísimo, te sientes a reflexionar y a pensar cuáles cualidades de esa persona en específico te están molestando y poder encontrar un eco de esas mismas cualidades en ti. Y esto nos lleva a la siguiente técnica que creo que se van muy de la mano y es la meditación. Y es que la meditación nos permite evaluar o observar estos pensamientos sin reaccionar ante ellos. Cuando estamos haciendo este trabajo con las sombras siempre tenemos que ser poco reactivos. Es dejarnos sentir, permitirnos pensar, permitir todas esas cosas que están en nuestro inconsciente venir a nuestra mente sin filtrarlas, sin intentar callarlas. Y la meditación es una gran herramienta para esto, porque aunque nunca podremos llegar a ver nuestro inconsciente en su totalidad, la meditación sí que puede ayudarnos a identificar patrones y pensamientos automáticos y pensamientos que vienen condicionados por nuestra sombra. Por tanto, la práctica de la atención plena, como el mindfulness, con el propósito de observar la mente puede ser una vía efectiva para este tipo de trabajos. Pero de nuevo debemos recordar que Jung mencionaba que no existe ningún método definitivo para integrar nuestra sombra y que este es un proceso que requiere más bien paciencia, valentía y voluntad de enfrentar lo desconocido. Como él mismo lo dijo, no hay ninguna técnica efectiva para asimilar la sombra, es más como una diplomacia y una estrategia política. Debemos tomar en cuenta también que el trabajo con la sombra nunca termina. Esto es algo que eh, daremos pasitos cada día de nuestra vida y que cada uno de estos pasitos va a ser lo que nos va a llegar a esa vida un poquito más plena y significativa. Y aunque todo este trabajo puede ser extremadamente desafiante y doloroso, es la forma en la que llegaremos a ese conocimiento personal más profundo. Nada más que agregar en este video. Si te interesa seguir explorando este tipo de videos donde hablaremos sobre Jung, sobre la sincronicidad, el arquetipo y el proceso de individuación, por favor te pido que te suscribas y le des like a este video y dejes en los comentarios si tienes algún tópico en específico que te gustaría que habláramos en el siguiente video. Hasta luego.